Dios les bendiga. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a meditar acerca de la palabra del Señor. Recién acaba de pasar la que se llama Semana Santa, en donde tenemos el hecho portentoso que recordamos de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que nos da esperanza de vida eterna para todos. Y quiero en ese gozo compartir con ustedes parte de la Escritura y les quiero pedir que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, y vamos a hacer la lectura en esta ocasión del versículo 1 al versículo 9 del capítulo número 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bien, quiero que pongamos nuestra atención en estos primeros versículos y consideremos lo que dice en el versículo número 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Indudablemente está refiriéndose o está hablando la Escritura de Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Verbo que se encarnó, el Verbo de Dios, para estar entre nosotros en esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. He escuchado en muchas ocasiones mucha gente que hace una interpretación de las Escrituras y equivocadamente trata de explicar o trata de entender lo que dicen ellas, mencionando cosas que a su entender son las correctas. Como por ejemplo, hay quienes dicen que ¿cómo es posible que un Dios que nos creó, que un Dios que nos hizo, mande a su Hijo a salvarnos de un castigo que Él mismo está estableciendo? Y que cómo nos va a rescatar de Él y Él mismo nos está condenando a la humanidad. Quiero, para esto, que consideremos lo siguiente, lo que dice la Escritura. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada existiría, nada estuviera. Partiendo de esto, entonces tenemos que todo lo que existe, incluyendo la humanidad, fuimos hechos por Dios. En la perfección de la obra creadora de Dios, el ser humano es hecho, formado, es dado el aliento de vida, es dada la oportunidad de existir y de ser por la creación de Dios. Somos creación de Dios, todos, sin dudarlo, todos somos creación de Dios. Bien, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué perdemos ese derecho? ¿Por qué se pierde esa condición de regresar a Dios? Bien, el hombre, como todos sabemos, la humanidad tiene un libre albedrío.
tiene una voluntad libre para elegir, para decidir. Si bien es cierto que al principio somos de Dios porque somos creación de Él, al crecer, al tener conciencia, al empezar a tomar decisiones por voluntad propia del ser humano, con una conciencia clara, entonces empieza a decidir por la oportunidad de seguir a Dios o no seguirle. Es cierto que también si no se tiene conocimiento de Dios, si no se sabe de Él, pues entonces pues no se le puede conocer. Por eso es la necesidad y la importancia de conocer la palabra, de conocer el mensaje que Dios ha dejado a la humanidad en la Biblia, el cual fue puesto en las manos que escribieron muchos de los libros que tiene la Biblia. Ese mensaje también fue venido a dar por su Hijo, el Verbo encarnado. De viva voz, Jesucristo vino a hablar y dar palabra para que escucharan y entendieran lo que se necesitaba. Entonces, a partir de eso, creo que se puede entender la necesidad del ser humano de conocer quién fue su creador, de reconocer quién lo hizo. Luego, aparte, al conocer su palabra, las escrituras, conocer su voluntad. Y la tercera cuestión es aceptar, decidir hacerla. Porque el hombre puede decidir hacerla o no hacerla. Ahora, ¿cómo la va a hacer? Pues conociendo la escritura, conociendo lo que Dios quiere para nosotros. Esto está verdaderamente importante, debe estar claro para nosotros para poder entenderlo. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bien, entonces, la palabra de la cruz es salvación, la palabra de lo que Cristo Jesús vino a hacer para nosotros. Si la creemos, si la crees, es salvación para el ser humano, es salvación para el hombre, es salvación para la creación de Dios. Si no se acepta, si no se conoce, si no se cree, es locura, no puede entenderse, no puede aceptarse. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, porque no hay entendimiento. Entonces, leemos también aquí en la Biblia que dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recién acaba de terminar la Semana Santa, y nosotros sabemos, quienes creemos y quienes no creen, que en estas fechas se conmemora el hecho de que Jesucristo fue llevado a la cruz, padeció, sufrió la muerte, pero también lo más importante y lo más relevante, que Jesucristo resucitó. No se quedó en aquel sepulcro su cuerpo, no se quedó allí, no se quedó enterrado, no se quedó bloqueado su cuerpo en aquella sepultura por aquella piedra, sino que resucitó. Dice la Escritura que el Padre le levantó de entre los muertos. Y ahora está el Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre en las alturas. Bueno, otra de las cosas que también mucha gente no puede entender es que creer en Jesucristo es tener la vida eterna y la salvación.
Algunos pudieran pensar, bueno, ¿qué vida me va a dar? Pues yo físicamente existo, biológicamente tengo mis funciones, siento, respiro, veo, estoy vivo. Pero la Biblia no se refiere solamente a la vida biológica, a la creación que somos de Dios, es cierto, lo veíamos, todas las cosas y todos fuimos hechos por Dios. Todos existimos por Él, por su voluntad, por el Verbo, por Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere? A que en Él estaba la vida. Pues la vida espiritual, la vida eterna, la vida que nos da Dios, no solamente físicamente, sino la vida que obtenemos al creer en Él, al reconocer nuestra necesidad de Cristo Jesús, al querer encontrar verdaderamente un sentido claro y preciso a lo que es la vida que podemos vivir en libertad, fuera de toda inconformidad, fuera de toda desesperanza, fuera de toda sujeción a las condiciones que prevalecen humanamente en el mundo. A la vida que nos libra de la condenación del pecado. Dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 17 al 20, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A eso vino Jesús. No vino a criticarte, no vino a condenarte, no vino a señalarte, no vino a juzgarte, vino a darte la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. A que reconocieras tu necesidad, a que reconociéramos nuestra necesidad de alcanzar la salvación, a tener la paz y la verdad en nuestras vidas. Este hecho glorioso de que nuestro Señor Jesús haya vencido a la muerte y haya resucitado es la promesa que tenemos los que creemos en Él. Y sabemos que físicamente nuestro cuerpo va a morir, cierto, nuestro cuerpo va a dejar de existir, como el del justo o el injusto, como el del que cree o el que no cree. Todos vamos a morir en esta vida física, en esta vida biológica. Pero la vida a la que se refiere la Escritura no es solamente al plano material, sino es a la vida espiritual, la esperanza de la resurrección que nosotros podemos alcanzar por medio de Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura y dice nuestro Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, pues, es necesario que nosotros tengamos claridad de esto, y tú que no le conoces, que lo entiendas y que te des cuenta de que no hay nada de falsedad, no hay engaño, es verdad, que necesitas creer para poder alcanzar salvación. Dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el siguiente versículo, en el 21 de lo que leíamos, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario acercarnos a Dios. Es necesario que te acerques a Dios si no lo tienes. Es necesario que encuentres en Él la verdad, que encuentres en Él la salvación. Quiera Dios que tú puedas encontrarlo, que tú puedas tenerlo y que te puedas gozar del hecho maravilloso de saber que Cristo Jesús resucitó y que en Él está la esperanza de la salvación. Que el Señor les bendiga.